Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer a Federalistas de Esquerras su invitación, en especial a Beatriz Silva, sin ella no hubiese sido posible. Y siempre es un placer compartir espacios de reflexión que nos sirvan y nos doten de herramientas políticas para incidir en el tumultuoso escenario que nos atañe. Se nos preguntaban las razones por las que somos federalistas. Para responder a esta cuestión he intentado ser radical en el sentido marxista del término, es decir, estudiar los fenómenos y las cosas desde la raíz. Para entender la cuestión nacional en este país, hemos de considerar a España, como muy bien han dicho otros compañeros, como una nación de naciones. Este es un concepto antiguo, pero no por ello inútil, que sigue escenificando la falta de rigor analítico de la derecha que aquí hemos de sufrir. Fue muy usado durante el periodo constituyente, fruto de la correlación de debilidades que diría Vázquez Montalbán, que imperaba en España, y fue impulsado y aceptado por diferentes signos políticos, desde el diputado del PSUC, Antoni Montserrat, más tímidamente por el corredactor de la Constitución actual, Peces Barba, e incluso el que fuera concejal en Madrid por UCD, Javier Tusell. Una nación de naciones históricas, como nos ayuda a entrever la Constitución de Cádiz de 1812, la PEPA, y que el golpe de Estado del 36 intenta fracturar iniciando un intento de homogeneización y supeditación de las naciones periféricas. La supeditación, la prohibición y la coacción de los sentimientos nacionales y culturales de las personas son herramientas represivas que generan repulso en el pueblo, el cual se rebela contra ello. Esto no quiere decir que un pueblo se crea como consecuencia a la represión que sufre, pero sí genera un traslado de la hegemonía política y cultural que se fundamenta en la lucha concreta contra la injusticia sufrida. En Cataluña podemos dividir el auge del nacionalismo catalán en tres etapas que junto con la actual serían 4. La primera sería su nacimiento con el periodo de la Renaixença durante la segunda mitad del siglo XIX, donde hay una eclosión cultural y aparece una reivindicación nacional de corte germana con tintes tradicionales y conservadores, y se inicia una disputa entre burguesías donde la catalana busca incrementar su influencia para obtener mayor rédito económico del expolio que sufrieron las colonias. En aquella misma época aparece Pi y Margall y, como muy bien ha dicho Villarejo, los primeros tintes de federalismo en lo que sería posteriormente España. La segunda etapa a destacar sería la que aparece entre finales de los años 20 y a lo largo de los 30 del siglo pasado, donde la hegemonía del movimiento la abanderaba en un primer momento Estat Català y más adelante Esquerra Republicana de Cataluña, donde comenzamos a ver ciertas propuestas que se dirigen hacia la independencia. En ese momento aparece Lluís Companys, Francesc Layret o Joan Comorera, donde la propuesta federalista se va consumando. Y como reacción al genocidio cultural emprendido por el franquismo, que busca de alguna manera romper forzosamente esa cohesión, aparece el auge de las clases populares y su lucha antifranquista, que se resumiría en la consumación de lo que fue una brillante experiencia, la Asamblea de Cataluña, y su lucha por la libertad, la amnistía, el Estatuto de Autonomía y la gran olvidada, la coordinación con las fuerzas antifranquistas del resto de España. Esto fue revolucionario en aquel momento, ya que se rompía con la crispación de etapas anteriores y se configuraba un espacio alrededor de este ente, en el que todo el mundo se sentía partícipe, ya que, como rezaba el viejo eslogan del PSUC, «Es català qui viu i treballa a Catalunya», porque fueron muchos y muchas los no nacidos en Cataluña que entendieron que luchar por el reconocimiento de la plurinacional de España era parte de la lucha antifranquista. Y es de este tipo de organizaciones de las que nos hemos de sentir herederos. Federalistas de Esquerras ha de sentirse heredera. Y que no nos roben la memoria a base de mentiras la señora Forcadell y la señora Casals con vídeos manipulados usando a fallecidos que defendieron y seguirían defendiendo hoy en día el federalismo. El federalismo es, por tanto, un cambio cultural. Proviene etimológicamente del foedus, que es un pacto entre iguales, porque la aceptación de una plurinacionalidad, de una pluriculturalidad y de un plurilingüismo enriquece nuestras existencias y, por tanto, genera convivencia, y la convivencia genera progreso y avance.
Por ello, es necesario conocer nuestra historia, ya que es esta la que nos dice dónde se destinaban los excedentes de los latifundios originados tras la desamortización de Mendizábal y la desigualdad que esto generó y cómo se perpetuó y hoy en día se sigue perpetuando. Tenemos un problema político y, por tanto, se ha de resolver con política y no mediante una campaña del miedo al ruido de sables. Hemos de resolverlo defendiendo que un pueblo tiene derecho a autodeterminarse, pero ese pueblo ha de estudiar si su futuro pasa por construir una soberanía popular entre las naciones y los pueblos de España, lejos de tratados transatlánticos de Maastricht y buscando sinergias con los países del sur de Europa, o en cambio asume el simplón argumento de Madrid en Roma, mientras el asesor del presidente en funciones, Salvador Alemán, engorda su cuenta bancaria con el expolio que nos ejerce Abertis en su explotación de las autopistas. El actual marco territorial está obsoleto, al igual que el régimen del 78, y solo una izquierda que en Cataluña defienda el catalanismo popular basado en la conciencia de ser un solo pueblo, rechazando el nacionalismo identitario, podremos avanzar hacia una transformación no solo territorial, sino también económica y cultural, consumando lo que comentábamos anteriormente de Foedus, o pacto entre iguales ciudadanos, humanamente distintos y totalmente libres. Como decía el siempre genial Josep Colomer, el futuro de la izquierda de este país pasa por edificar la unidad de las clases populares bajo un proyecto republicano, federal, laico y solidario, con mayor autogobierno y coordinación entre los homólogos federales bajo principios de proporcionalidad y corresponsabilidad fiscal. Hemos de construir un federalismo donde el municipio ejerza una función protagónica. Esto se consigue acercando la política a la gente, construir una sociedad de ciudadanos y no de idiotas en el sentido griego de la palabra, es decir, aquel que no se ocupaba de los asuntos públicos, porque la gente tiene el derecho, pero también tiene el deber de participar en política. El federalismo no lleva a la fractura de España, como quieren engañarnos algunos. Lo que aporta es convivencia, solución al problema de la articulación de España y un necesario cambio cultural. Me despido con un deseo de Paco Fernández Buey. Habría que poner en primer lugar el desarrollo omnilateral del ser humano, acentuar el igualitarismo y dar mayor importancia a la idea federal basadas en comunidades pequeñas desde la base de la sociedad. Muchas gracias y buenos días.